Estamos celebrando juntos como iglesia verdadera la Eucaristía que corresponde al tercer domingo en el tiempo de Cuaresma. Saben ya que el cuarto domingo es el domingo del Letare, que será algo así como un anticipo donde la iglesia comienza ya a alegrarse porque estamos a la puerta de la Pascua. Pero mientras eso sucede, tenemos que seguir examinando nuestra vida como en un gran examen de conciencia. Vamos a algunos elementos de esta primera lectura que fue arrancada del libro del Éxodo en el capítulo 3. El personaje principal es Moisés. Aunque ya lo sabemos bien, para entender esto hay que dar unos pasos atrás. La palabra Moisés, sabemos todos, que significa sacado de las aguas. Porque este fue el niño que la hija del faraón encontró río abajo mientras ella se bañaba. Porque su mamá, la mamá de este niño, para defenderlo de las autoridades y de las leyes injustas, lo echó río abajo. La hija del faraón lo sacó, sabiendo que era hebreo, se lo llevó consigo y lo educó como si fuera su hijo o el nieto del faraón. Así creció. Por lo tanto, Moisés era un hebreo que vivió como si fuera egipcio. Mientras su pueblo era esclavizado, él vivía en el palacio como nieto del faraón, disfrutando de todas las comodidades posibles. Y él también conocía su naturaleza y a sus papás y demás, pero claro, prefería estar en el palacio. Cosas pasaron. Y un día, mientras estaba por allí, vio a dos egipcios que estaban peleando. Intervino y sin querer, quizá queriendo, mató a uno de los dos, lo enterró para que nadie se enterara. Eso pasó, medio desapercibido. Pero otro día, en otras circunstancias, había dos hebreos, dos hermanos de su pueblo peleando. Igual, interviene y mató uno. Y en ese caso, fueron los hermanos de él los que le dijeron: ¿qué? ¿Acaso vas a esconder este muerto como escondiste al egipcio? Y se dio cuenta que su secreto se sabía. Como el faraón sabía que en fin de cuentas ese hebreo, porque era un hebreo, mató a un egipcio, empezó a buscar a Moisés para matarlo. Y Moisés, como fugitivo, se fue a otras tierras. ¿Y qué sucedió entonces? Que yéndose en esa condición, llegó hasta las tierras de Medián. Allí se casó con una chica, la hija de Jetro, fundó una familia y cambió su vida. Pero un día Dios tuvo a bien llamarlo para pedirle un favor. Es lo que estamos viendo en la primera lectura de hoy. Mientras cuidaba las cabras y ovejas y corderos de su suegro, vio una zarza que ardía sin consumirse. Ese espectáculo llama su atención e intenta acercarse. Cuando se acerca de la zarza ardiendo, una voz: Moisés, Moisés, quítate la sandalia. La tierra que pisas es tierra sagrada. Estás ante la presencia de Dios. Gran espectáculo, una zarza que arde y que habla. Era para caer muerto simplemente. Pero él obedece y se acerca. La zarza tenía para él una misión nueva. Tienes que volver a Egipto. Pero si en Egipto lo están buscando para matarlo, tienes que volver. Te están buscando para matarte, tienes que volver. No hay excusa. Pero si yo no sé hablar, no hay excusa. Ahí tienes a tu hermano Aarón, llévatelo contigo. Pero tienes que volver a Egipto. Como para decirte a ti y a mí hoy: no más excusas con Dios. Ve con la verdad, enfréntalo como eres y como estás. Él no te está esperando para condenarte ni para mandarte al infierno. Es todo lo contrario. Te espera a ti y a mí para lavarnos con su sangre, para redimirnos, para perdonarnos,
para darnos una nueva y mejor oportunidad. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Dios? Que Dios, dice la palabra, escuchó un clamor, una súplica, una plegaria, una oración. Era el pueblo hebreo, su pueblo, el de Moisés y el de Dios. Era el pueblo elegido que estaba esclavizado. Y la frase hermosa de Dios: he oído el clamor de mi pueblo y voy a ayudarlo. Qué interesante. Dios podía salvar ese pueblo sin la mano de Moisés, sin su intervención. No lo necesitaba para nada. Pero Dios quiso salvar a su pueblo y al pueblo de Moisés con las acciones de Moisés. Piénsalo. Dios podría salvar a tu familia sin ti, pero quiere hacerlo contigo y a través de ti. Y tú puedes decirle a Dios: no voy a cooperar. Y Él te va a responder: yo lo voy a hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Solo que si es sin ti o a pesar de ti, no vas a formar parte del plan de salvación de Dios. Y o nos salvamos en ramillete o nos condenamos en ramillete como familia. Hay un clamor de tu esposo, de tu esposa, de tus papás y hermanos, de tus hijos e hijas, de tus nietos, más que nadie en este momento. Están clamando muchas cosas, pero se las están pidiendo al Dios equivocado, porque andan de espaldas a Dios. Y con perdón y cariño, de eso tú y yo puede que seamos responsables. Porque al no estar de parte de Dios, empujando con Dios para que nuestros hijos se salven, sin querer que queriendo, podemos estarlos echando a perder. Necesitamos unirnos con los nuestros para suplicar, para clamar a Dios. Y cuando Él nos garantice que es Él el que nos envía, que Él es el Dios verdadero, que va a estar siempre con nosotros, no nos debe quedar otra que lo que hizo Moisés. Vuelvo a Egipto, aunque me están buscando para matarme. No sé hablar, busco quien sepa hablar. Y le creo al amor y al poder de Dios, para que tú y tu casa puedan ser salvos, para que no sigamos en esta condición que tenemos de vivir en zona cómoda, con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué será que nosotros no somos tan fuertes y tan autoritarios con nuestros hijos cuando se trata de la religión, por ejemplo, o de su salvación? Porque por lo general lo que queremos es evitar problemas, no tener problemas con ellos. Y está bien, no vas a tener tantos problemas, pero algún día habrá que ir a dar cuentas a Dios. ¿Tú te imaginas esta escena cruel? Que cuando tu hijo, tu hija, tu nieto se presente ante Dios y Dios le pregunte: ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no ibas a misa? ¿Por qué no confesabas nunca? ¿Por qué no comulgabas? ¿Se te educó para eso? ¿Por qué no? Y que tu hijo, tu hija le diga a Dios: es que yo no tuve a nadie que cuando el ángel movía las aguas de la piscina me empujara al agua. No tuve a nadie que me llevara a Dios. Me fastidiaron bastante con Dios, pero nadie me llevó a Dios. Porque muchos no me hablaron de Dios. Y otros que me hablaban de Dios decían una cosa y hacían otra. Y yo no pude ver a Dios ni encontrarlo por ningún lugar. Es solo una idea. Pero si Dios le preguntara a mi hijo y él respondiera así, yo tendría que dar cuentas por el pecado de omisión, por el bien que pude haber hecho, y para evitar problemas no hice. Tengo una pelea todas las mañanas con todos mis hijos para que vayan a la escuela. Lo que me falta es meterle en la cara por la mañana. Y peleo todas las mañanas para que vayan a la escuela, porque no quiero que sean unos brutos y se formen bien. Pero no peleo con mis hijos para que vayan a la iglesia.
en el fondo, no me importa si el diablo se los lleva. Para la escuela sí, para que se bañen también, para que coman también y para otras cosas. Para que tomen medicinas, hasta los aguanto y se las empujo. Pero para que vayan a Dios, no tengo prisa, no me molesto para hacer eso. Perdón, yo sé que inquieta, pero es para que nos preguntemos qué estamos haciendo con la salvación de nuestros hijos. Dios ha oído su clamor, pero es a ti y a mí a quien nos toca llevar a nuestros hijos a Dios. Para que podamos cantar con el salmista, el Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura solo Pablo pide conversión, que nos convirtamos de verdad para que podamos volver a la casa del Padre. Y este evangelio propio de este tercer domingo es San Lucas el que nos habla. Hay una parábola muy interesante y una introducción que también hay que atender. ¿Acaso pensamos que los que sufren enfermedad, depresión, tristeza, soledad, mueren muy jóvenes, son atropellados o parte de la violencia en que vivimos, son menos importantes y Dios los ama menos? Nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia, no tiene que ver, porque en fin de cuentas, de uno y de otros, lo único que Dios quiere es que el pecador se convierta para Él poderlo salvar. No importa a qué edad murió, ni si murió naturalmente o lo mataron asquerosamente, en fin de cuentas no importa eso. Importa que cuando pierda la vida esté en gracia. Eso importaría más. No importa si lo mató una pared de bloques, como en este caso, o simplemente murió mientras dormía en su cama. No importa. Solo importa que al morir tenga su corazón repleto de la bendición de Dios. Invoque al Señor con todo su corazón y tenga toda una vida de gracia para enfrentarse al juicio final, donde se leerá la última, definitiva y verdadera carta de justicia. El Evangelio te dice, hay una higuera. El Señor por 3 años, son todos los años que tú quieras, porque en el Señor no hay tiempo, por todos los años ha ido a buscar frutos a esa higuera. Quita la higuera de ahí, no nos dice nada a nosotros. Hay una familia, hay unos hijos y nietos que son los tuyos. Y el Señor por años ha ido a tu finca, a tu viña, a tu casa, a tus hijos, a ver si encuentra frutos. Pero no hay, porque a tus hijos nadie los empuja a la piscina de Siloé o de Betesda. Cuando el ángel viene y mueve el agua, nadie los empuja, porque tus hijos andan por la libre y los míos también, porque no nos estamos ocupando de verdad de la vida espiritual de nuestros hijos. No dan fruto, anda, arráncalo, bótalo, ¿para qué sigue dañando ropa? Ahí dice para qué daña terreno, pero acá es para qué daña ropa. Y ropa cara y tenis caros que tú le compras. No se los merece, pero alcahuete hasta que te mueras. Tú se los compras. Y le pagas un teléfono para que vea pornografía y tú sabes más que yo de esas cosas. Entonces uno se cuestiona en Dios, ¿para qué siguen dañando ropa? Sin embargo, en este texto hay alguien que intercede a favor de ellos. Ese tienes que ser tú, el que se detiene incluso ante Dios. Por favor, dame un chance, una oportunidad. Déjame volver a tocar sus corazones. Déjame moverlos de verdad. Déjame llenarlos de estiércol. Si los tenis caros que le doy y el celular y la ropa cara no sirve para nada, déjame llenarlos de estiércol. Que aprendan lo que vale la vida, lo que cuestan esos 200 pesos que ellos se ponen en los pies apestosos y después no hacen nada bueno con esos tenis, perdón. Pero es lo que dice ahí casi literalmente. ¿Para qué siguen dañando tenis? Préstame a mi hijo otra vez, Señor. No te lo lleves así. No lo envíes al mismísimo infierno. Yo no parí un hijo para que se condene. Dame un tiempo más.
Déjame darle un buen testimonio de vida. Déjame hablarle de verdad al corazón. Sin fanatismos religiosos. La iglesia no quiere fanáticos religiosos. Y sin querer ser más papista que el Papa tampoco. Con lo normal, lo natural. Pero déjame intentarlo una vez más. Para que mi hijo venga a la casa de papá, viva en la iglesia verdadera, la fe de la iglesia verdadera, sea parte del plan de salvación y se salve. Pero mira lo que este papá bueno dice al final. Dámelo, préstamelo, 1 año. Mientras tanto yo cavaré alrededor, trabajaré con él, le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Pero si aún así no da fruto, entonces córtalo. Porque la palabra misma de Dios dice, tu hermano hace algo malo contra ti, corrígelo solito aparte. Te hizo caso, lo salvaste. No te hizo caso, ve a corregirlo con 2 o 3 más. Les hizo caso, lo salvaron. No te hizo caso, llévalo ante la asamblea en pleno. Hizo caso, lo salvaste. No hizo caso, déjalo por incorregible. Porque al final, ni Dios puede salvar al que no quiera salvarse. También tenemos que poner de nuestra parte y trabajar por el reino de los cielos. Hay que hacer de cirineos, pero no de tapete para que nuestros propios hijos nos pisoteen, tampoco así. Cada cosa tiene su límite, definitivamente que sí. Tú sabes, lo hemos dicho muchas veces, lo que se decía del hombre del siglo XX, ¿te acuerdas? El hombre del siglo XX es un hombre solo. Lo que se dice del hombre del siglo XXI es peor. Es un hombre herido y que sabe y quiere herir. Es el hombre del siglo XXI. Entonces somos una generación rara, pero una razón muy simple. Mi generación, que es tu generación, fuimos los últimos hijos que le tuvimos miedo a nuestros papás. Pero somos los primeros papás que le tenemos miedo a nuestros hijos. Y es ahí, decimos en mi campo, donde los huevos se ponen a 10 pesos la docena y la puerca entorcha el rabo. Así no podemos vivir definitivamente. Le tenemos miedo a nuestros hijos para que no tengan problemas, para que no sufran, para que no haya que pagarle un psicólogo después. 1000 problemas con nuestros hijos. Pero el chance que corren es peor. Si siguen en esa ruta, no verán el rostro de Dios. Si te preñaste y pariste para eso, felicidades. Si no, a trabajar por el reino de los cielos, a pedir la fuerza al Espíritu Santo de Dios y a suplicarle al Cristo de la gloria que te guarde en su corazón y allí con toda tu familia te lave con su sangre preciosa. Al final, Dios está contigo y está